Vamos a continuar con una interesante entrevista. Nos acompañan esta noche dos personas que representan al grupo de solidaridad con Palestina Al-Madafa, que se acaba de crear en Zamora. Son Flora Lobato, muy buenas noches. Buenas noches. Y Ali Atalá, buenas noches. Buenas noches. Asociación que decimos se acaba de crear en Zamora. Un poco ¿por qué surge? ¿Cómo ha nacido esta asociación? En principio, el objetivo fundamental es dar a conocer cuál es la situación verdadera de Palestina. La verdad es que ya ha habido otra charla previamente por junio que la dio mi marido en la Casa de la Cultura, que asistió muchísima gente, estaba lleno totalmente. Previamente se había hecho también una charla en Alcañices y después un grupo de españoles, zamoranos, quiero decir, zamoranos son los que se han puesto en marcha para la creación de esta asociación. Y al saber que mi marido es palestino, se pusieron en contacto con nosotros y así se han ido rodando las cosas. Porque tenemos que decir que Flora es una gran conocedora por sus estudios del mundo árabe, ¿verdad, Flora? Yo soy aficionada, pero sí estudiosa. A mí me gusta mucho soy estudiosa. Ha publicado libros y bueno, Sí. ha tenido una gran investigación en torno al mundo árabe y además su marido Ali, como decimos, es palestino de nacimiento, con lo cual un poco son las personas que representan a esa asociación un poco porque les toca más de cerca. Ali, ¿qué piensa usted a la hora de crear esta asociación? ¿En Zamora o en España en general tenemos poco conocimiento de la realidad de Palestina? Yo creo que sí, porque yo veo que no saben la verdad de Palestina y de Israel, porque realmente Israel vino el sionismo, vino pues hace más de 70 años o más, a principios del siglo, y a partir de 1917 es cuando empezaron a pensar de tener Palestina como un hogar para los sionistas. Y entonces a partir de como el que gobernó Palestina antes los otomanos, desde 1516 hasta 1917. Buena parte de la historia bajo el Imperio Otomano. Y entonces ellos intentaron acercarse al sultán Abdelhamid II, el último sultán del Imperio Otomano, aquel, se ve a la Ahí estamos viendo unas fotografías que nos han acercado ellos. Sí. Y entonces ese es el alcalde de Jerusalén. Sí, está al revés la fotografía, a ver si luego podemos ponerla bien. Y ese es el rabino de París. Entonces el alcalde de Jerusalén envió una carta al rabino de París pidiéndole que buscaran otro lugar que no sea Palestina para hogar al pueblo judío. Y entonces el Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, le dijo, vamos, el rabino enseñó la carta a Theodor Herzl, que es el padre del sionismo. Y entonces Theodor Herzl envió una carta, que se ven las cartas ahí, envió una carta al alcalde de Jerusalén, diciéndole, eso fue en 1899, y el alcalde de Jerusalén, diciéndole, ya buscaremos otro lugar, pero así, ya buscaremos otro lugar como un hogar para nosotros. Y así se quedó la cosa. Pero como en 1917 perdió la guerra el Imperio Otomano y Alemania, entonces Inglaterra se apoderó de todo el Oriente Medio. Y entonces los primeros que le dieron, aquel que se ve ahí es mi abuelo, con una herida. Es que esto, claro, sería...
Que estamos yendo muy posponiendo, rápido con las claro, fotos, ¿no? con las fotos. Vale, pues vamos a Es parar que- entonces de momento las fotos, vamos a Eso. mantenernos un poquito con con la historia Y que nos después está se cogen contando las y fotos. después seguimos viendo las fotos porque van avanzando más rápido que nosotros. Sí. Cuéntenos, estábamos ya en 1917. En el 17, pues Inglaterra empezó a intervenir en el asunto de tal modo que veía Balfour, James Balfour, que es el ministro de Asuntos Exteriores inglés, ofreció a un empresario importante, Rothschild, un empresario judío de Inglaterra, de Londres, que le dijo que estaba pensando a ver si podían tener un hogar en Palestina los judíos. Y así empezó. Yo creo que en los últimos años sí que ha habido bastante cambio de concienciación, o por lo menos es mi sensación, ¿no? A lo mejor hace más de 20 años sí se pensaba, bueno, que era un Estado compartido, más o menos, pero yo creo que ahora, o por lo menos es mi sensación, si no, me corrigen, sí hay una creencia bastante generalizada, bueno, de que el pueblo palestino era su territorio y de alguna manera Israel se está forzando más de la cuenta en ese sentido. ¿No creen ustedes que en los últimos años sí hay algo más de concienciación? Sí, posiblemente sí hay en el mundo. Lo que pasa es que Israel tiene un servicio de información muy potente y siempre justifica sus actos. Nosotros tenemos el apartheid más duro del mundo, porque ahí no dejan a la gente, primero con el muro. Todos los pueblos están rodeados por el muro y si uno quiere salir están encarcelados los palestinos en su propio país. Ali, usted nació en Palestina, ha vivido allí muchos años. Sí, los primeros 20 años los viví allí. Y me imagino que ha vuelto mucho, ¿no? Que ha vuelto con cierta asiduidad Bueno, y sabe cómo se vive. yo me vine en 1962 a España. Y en el 66 volví a Jerusalén, porque yo estudié en Jerusalén. Yo soy de un pueblo a 4 kilómetros de Jerusalén que se llama Budís. Y entonces estudiaba yo en Jerusalén y hice el selectivo allí. Usted es médico, creo. Sí, médico, jubilado. Jubilado, sí. Bueno, uno cuando tiene una profesión yo creo que nunca se jubila del todo, pero bueno, cuéntenos. No, cuéntenos. ahora sí, jubilado. Cuéntenos. Y entonces volví el año 66, 4 años después, y directamente, claro, volvimos por el norte de África con un amigo en un coche y fuimos a Egipto. De Egipto cruzamos hasta el Líbano en el barco y luego me fui a Jerusalén. Se tardaba de Amán a Jerusalén en el coche 35 minutos, porque hay 60 kilómetros o 65. Y claro, yo me volví que no había ocupado Israel Cisjordania, porque en el 67 hizo una guerra relámpago y se apoderó de Cisjordania, de Jerusalén y todas estas zonas, y de la Franja de Gaza. Porque uno cuando está en su país nunca piensa que viene alguien de fuera y te echa de tu país y tú en tu país te sientes luego extraño. Porque los turcos estuvieron 401 años ocupando la zona de Palestina, el Líbano, porque todo se llamaba Siria antes. Y ocuparon esto y no echaron nunca jamás a nadie. Pero los israelíes cuando vinieron con el pretexto de vaciar, cuando venía en el 1920, había el 92% de la población, 92% de la población eran palestinos y un 8% eran judíos o sionistas. Sí. Entonces nunca pensaba uno que como si viniera yo aquí y empezaba a echar a la gente, ¿qué pensarían de mí? Claro. Usted desde que nació, el país que conoció
cuando habrá vuelto, o por lo menos las informaciones que tiene ahora, usted ha visto cómo su país ha ido reduciéndose. Sí, sí, porque ellos van haciendo colonias. Por ejemplo, pues al principio, y luego tenían marcado lo que iban a hacer. Por ejemplo, en el año 48, 1948, enseguida cuando ocuparon Palestina, porque hicieron la división, una parte para los palestinos, otra parte para Israel. Pero ellos, claro, toda la zona del Mediterráneo, toda la zona del mar, la tenían ellos, les dieron las Naciones Unidas. Y el presidente Truman los ayudó mucho, porque presionó a muchos países para que se haga la división de Palestina a favor de la agencia pro-israelí, la agencia judía. Estaban encantados ellos, tenían el 8% del país y se apoderaron, cogieron la mitad, la mejor mitad. Y eso era en contra de nosotros, que éramos el 92% de la población, y ellos un 8%. Podemos seguir viendo algunas de las imágenes que nos han traído para que así también podamos ir comentándonos. Estábamos viendo fotos en un momento, nos dijo, por ejemplo, de su abuelo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la historia que conoce usted de su abuelo y de sus No, antepasados? es que yo viví en Palestina de niño. Palestina. Y en 1948 yo tendría pues 4 años o 5, no me acuerdo ahora perfectamente. Era un niño. Y mi padre estaba trabajando con los ingleses, era policía. Y ahí me acuerdo yo como un sueño, ¿no?, de todo. Porque mi padre dijo, ya empieza la guerra, empezaron los grupos terroristas judíos, empezaron a atacar a los pueblos. Y entonces los pueblos pues tenían miedo porque los grupos terroristas mataban. En Deir Yassin mataron a 227 personas, entre mujeres y hombres. Pero Ali, eso lo hacían los israelíes como Al para principio. dar ejemplo, al principio, porque Para asustar a la gente. Hay un libro que se titula La limpieza étnica de Palestina, escrito por Ilan Pappé, que es un israelí historiador, que lo explica perfectamente, aparte de las memorias de los propios palestinos, y allí demuestra cómo ellos tenían su plan y querían limpiar los pueblos, y por eso Deir Yassin era un ejemplo de qué tenían que hacer el resto de los pueblos para cuando ellos decían que tenían que abandonarlo, cuando los israelíes decían que tenían que abandonarlo, que lo abandonaran, porque si no se iban a morir como los de este pueblo, sí, es que los que mataron a todos. Y bueno, la historia que contaba mi marido de lo del sionismo, pues sí, el sionismo, hubo un señor llamado Theodor Herzl que vivía en Viena, que fue el primero el que puso la primera piedra de lo que es el sionismo, porque habían sufrido los israelíes en Francia una vejación, habían matado a un general o algo así, judío, de religión judía. Entonces él se puso manos a la obra, y como los otomanos habían prometido, cuando vino la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia pidieron ayuda a los árabes para ir en contra de los otomanos, para echarlos de allí, y los otomanos iban con los alemanes, pero vencieron, como sabéis, ingleses y franceses. Y estos les habían prometido a los árabes que les harían un país libre, pero después eso no se cumplió. Inglaterra ocupó, así como el mandato inglés se llama, Palestina, y es lo que pasó, como muy bien ha contado mi marido, que en lugar de ladearse hacia los palestinos, se inclinó sobre los israelíes porque eran más poderosos por una serie de circunstancias. Y yo en los libros que he leído sobre este tema, los ingleses tampoco querían muchas complicaciones, y como se estaba empezando a hacer todo revueltas, claro, porque revueltas con lógica, porque como ha dicho mi marido, si viene gente y te quitan la casa,
tú de entrada no les das la casa con alegría. Pues se preparan estas revueltas y Inglaterra se lavó allí las manos como Pilatos, luego también la ONU, amparado los israelíes por lo que habían sufrido con los nazis, luego por el capital como Rothschild y toda esta gente que les apoyaron, y Balfour, este hombre y alguien importante inglés, MacDonald, pero parecido, Mac algo, un apellido, que era el ministro de Asuntos Exteriores, prometió a los israelíes un hogar y a los palestinos el país. Hizo una promesa para ambos, que luego no cumplió con los árabes. Y claro, a veces, si uno sabe estas cosas, pues aunque tú decías que la gente se va dando más cuenta de claro, efectivamente los israelíes se están quedando sin armas, porque la gente desde aquí, desde Occidente, cuando ve los bombardeos que hacen y cómo matan a los niños, a los indefensos, a todo el mundo, pues naturalmente cada vez hay una mayor sensibilidad social, exacto, por decirlo de alguna manera. En estos momentos, no sé si a través de familia o porque hayan estado en la zona sí. recientemente, ¿saben cómo se está viviendo en estos momentos allí? Se viven fatal. Ahora está las intifadas. Mi marido va todos los años. Mi marido a Jordania, porque su familia emigró a Jordania. Sí, mi hermana viene a verme siempre. Pero tiene una hermana que vive allí. Y claro, pues ya es... Sí, la información es muy directa. Exacto. Sí. ¿Y cómo están? ¿Cómo es la situación? La primera intifada que comenzó, porque hay un apartheid muy duro, que al palestino está encarcelado en su propio país y no tiene ningún derecho. Vienen y te tiran, por ejemplo, si tú quieres cambiar, si tienes la casa en malas condiciones y quieres arreglarla, no te dan permiso no te dan permiso. Y entonces a los palestinos pues les quitan, ahora en Jerusalén, por ejemplo, para judíizar Jerusalén, están echando primero a la gente de Jerusalén, a palestino. Están echándolos y dando la propiedad a los judíos. El mismo gobierno israelí hace eso. Entonces los palestinos que viven en Israel viven mal, no tienen derechos. No tienen al menos los mismos derechos que los israelíes. No, ni hablar, ni no tienen. Menos. Los palestinos viven... Es como Sudáfrica, lo que pasa es que el mundo se movió. Agustín Remesal, que es un zamorano, pues tiene un libro que se titula Gaza, una cárcel sin techo, me parece que se titula, y lo pone muy claro, no es porque lo digamos nosotros. Y Ali tiene una sobrina carnal allí en Abu Dis, en su pueblo, que vinieron los israelíes por la noche, los soldados, y cogieron a su hijo porque había estado en una manifestación y lo llevaron a la cárcel, y en la cárcel sigue ya casi 2 años. Esos son los eso es lo habitual. O sea, no es que no tengan los mismos derechos que los israelíes, no. Es que están bajo la presión más absoluta, las torturas. Un chico, otra vez un sobrino de Ali, iba por la calle y por la noche y los soldados le dieron una paliza increíble. Es decir, que estas cosas son el pan nuestro de cada día. O mujeres que se mueren en los checkpoints. Eso es lo habitual. El parto. Eso es lo normal. Para ir al hospital no te dejan, porque como tenemos el muro, que los pueblos están rodeados por muros ahora, lo han puesto ellos para prevenir no sé qué, que dicen que les pueden poner bombas o eso, pero es como el muro de Berlín, pero el muro de Berlín se quitó y todo el mundo en Europa estaban encantados, pero ahí vivimos fatal, rodeados por el muro, y entonces cuando uno se pone enfermo o tiene un infarto, se muere en el punto de control, allí de los soldados, o una mujer que está de parto, no la dejan ni llegar al hospital, porque el soldado no le da la gana dejarla pasar, y tiene que dar a luz ahí en los puntos de control. Bueno, yo me imagino que para hacer todo esto más cercano a la sociedad zamorana ha nacido esta asociación.
Almadafa. Me gustaría saber qué significa. Almadafa es donde reciben, es como un salón de recepción, el Madafa. ¿Tienen previsto organizar charlas, actos, un poco para seguir trabajando y acercando este tema a la sociedad zamorana? No sé si sabes que recientemente se han organizado. Hicimos una charla, hicimos unas jornadas, 2 días. La primera fue una película que se titula Los Limoneros, que es la película la ha hecho un israelí, y bien, se ve muy claramente el apartheid, se percibe perfectamente. Es una mujer que tiene un campo heredado de su padre, que es la única cosa de subsistencia, y el ministro de Defensa israelí se le antoja hacerse allí una casa, y claro, para su seguridad pues destroza todos los limoneros y la mujer se queda en la calle. Eso fue un día, y yo hice un comentario de esta película y presenté el acto, y al día siguiente hubo 3 intervenciones. Javier Iván Prada, que es un abogado muy sensibilizado ante este tema y muy buen orador. Después Ali, mi marido, habló del apartheid. Sí, Javier Iván habló del apartheid, y luego una chica, Begoña Leonardo, que es poeta, y dio voz a unas poesías de mujeres palestinas. Y no queremos hacer tampoco demasiado junto más actos, porque tampoco queremos, para decir la verdad, no queremos agobiar a la sociedad zamorana. Poco a poco, porque si no, bueno, pues las cosas mejor en dosis pequeñas, como todo. Flora, sí me gustaría aprovechar que estáis aquí, que es 2 personas muy cercanas a la cultura árabe, para preguntaros brevemente también. Es noticia, es de lo que estamos hablando, por desgracia, todos los días, que este problema, los atentados terroristas en París, un poco cuál es vuestro punto de vista y qué os ha parecido, cómo lo habéis vivido. Pues bueno, sí, como terrible, todo el mundo, una cosa muy desagradable, muy triste, muy tremenda, sí. Que nunca debería de pasar. Lo que pasa que sí veo yo que cuando los muertos son occidentales se da mucha importancia, y es que muertos en Oriente Medio hay así, a diario. En Siria especialmente. En Siria no, y porque en el mundo árabe hay unas dictaduras que están con el beneplácito de Occidente también, las dictaduras, y es una pena de mundo, está destrozado el mundo árabe, y por supuesto que me da mucha pena de lo que ha pasado en París, pero me da mucha pena también de los muertos, porque los ISIS, este grupo, que no solo mata a europeos, a musulmanes mata. 2 días antes había matado a muchos en Beirut. Es una aberración, y la verdad es que es un mundo que da mucha pena verlo. Es un mundo en general que tanta muerte por todos los sitios que te da pavor. Es que, claro, es que la ISIS o Daesh, que llaman, es un grupo terrorista, que digamos, pero todo está compuesto por europeos. Sí, son franceses y belgas, alemanes, ingleses, todos allí en Siria. Ahora han ocupado una parte de Siria, Raqqa, que es la capital de ellos ahora, y es donde bombardean desde hace 1 año o 2 los aviones de Francia, les bombardean diariamente. Y Raqqa tiene 200.000 habitantes. Y entonces los aviones que bombardean a menudo pues matan a gente. A veces matan a los terroristas y otras veces matan a población civil. Y entonces, se está diciendo ya, también se oye aquí en los medios de comunicación de aquí, no es que lo diga yo, se oye que esta gente que se hace tan extremista, que viven en sitios, porque tienen por ejemplo, pasaportes franceses, que viven en sitios que no tienen ningún futuro,
lo decía el otro Sí, día. barrios muy marginales. Marginales y marginados, que están marginados por las sociedades en las que viven. Y yo tampoco quiero culpabilizar a nadie, no sé quién será la culpa, pero porque claro... Sí, pero estos temas siempre son muy complejos, muy ¿no? Porque complejos, siempre exactamente. hay que estudiar también cuál es la raíz del problema, exacto. y eso ya entraríamos Pero en otro debate. Desde luego que no me gusta que maten a nadie, Sí, sí, porque las vidas, cuando ves a alguien que muere de enfermedad y lo que se sufre, pues no me gusta que haya muertes por ninguna parte. Flora, Ali, ha sido un placer charlar este Gracias. ratito, conocer y que sepa la gente de Zamora que hay esta asociación o este grupo solidario con Palestina, que puedan seguir haciendo cosas y que podamos seguir conociendo un poquito más de esa historia para intentar ser un poquito más justos y solidarios, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas Nosotros gracias. os lo agradecemos porque esto quizás también pues, contribuye a dar a conocer más lo que es nuestro objetivo. Sí, la verdad que lo que queremos nosotros es que se sepa la verdad. Solo, no de ir cómo contra fue. nadie. Sí, porque sabemos que Israel tiene mucho poder y tiene una gran potencia militar, y ella hace la guerra cuando ella quiere, porque es una superpotencia. Tiene, pues en el 67 pues atacó a todos los países árabes al mismo tiempo, con la aviación, 200 aviones a Damasco, otros 200 al Cairo, otros 200 a Amán, al mismo tiempo, y derribaron todos los aviones egipcios en los primeros 10 minutos de la guerra del 67, que duró 6 días. Y entonces se apoderaron de Cisjordania, de los altos del Golán y de la franja de Gaza. Pues no queremos más. Muy bien, pues ha sido un placer conocerles Igualmente. y lo repito, bueno, saber que están ahí, que esta asociación está ahí para todos los zamoranos interesados. Cuando tengáis actos, además, vamos a estar Gracias. pendientes de ellos, Y ¿vale? estamos Muchísimas a vuestra gracias. disposición y sumamente agradecidos. Muy agradecido. Porque Muchas esto es gracias. algo que nos ocupa mucho y nos duele muy profundamente. Y a mi marido Yo, más como todavía. palestino, estoy muy agradecido. Solamente a mi pelo blanco y a mi edad me gustaría que se supiera la verdad de Palestina, porque molesta mucho no saberlo, que Duele mucho cuando Duele alguien trata a los palestinos solo de terroristas sin saber que son las víctimas. Muy bien, pues Somos muchas gracias muy por... pesados con Gracias. este tema. gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hacemos un alto para publicidad, pero no se vayan porque tenemos muchísimas más cosas que compartir en esta noche de viernes. Enseguida estamos aquí de nuevo.